Mejor que tú. El último episodio terminó cuando Emir y Efsun se unieron para responsabilizarse mutuamente. En el nuevo episodio, Emir le pidió a Efsun que le explicara si arreglaste a mi paciente con otra persona, mientras que Efsun le pidió a Emir que realizara una cirugía en otro hospital. Emir le dijo a Efsun que él era el jefe y que no tenía jurisdicción. Efsun se enojó y continuaron discutiendo juntos en el jardín. Emir le dijo a Efsun que esto es un hospital, no un pueblo, todo tiene su etiqueta. Efsun respondió, descubrí a quién operaste, pero estoy seguro de que todavía estás ocultando algo, encontraré a la persona que estás ocultando. Cuando Efsun se estaba yendo, Emir dijo, ¿adende? Limpiar el desorden en el hospital. Si tú eres el jefe, dijo Efsun, yo lo rompí, tú lo arreglaste y te fuiste. Las aguas ni siquiera estaban entre Serpil y Kaya. Serpil le preguntó a su esposo Kaya por qué me engañaste. Mientras tanto, Emir llamó a su padre y le dijo que Efsun puede encontrar a la dama Pervin, que la dama Pervin puede salir del hospital rápidamente. Por eso Kaya tuvo que dejar Serpil. Efsun fue al otro hospital a buscar al paciente que Emir operó. Kaya ya había acudido a Pervin para ayudarlo a empacar sus cosas. Efsun aprendió el número de la habitación y fue directamente a la habitación. Pero cuando Efsun entró en la habitación, ya se habían ido. Había un limpiador en la habitación. Efsun le hizo algunas preguntas a la mujer y se dio cuenta de que Emir estaba mintiendo. Emir se acercó a Efsun, quien vino a la clínica y dijo, comillas, ¿cómo encontraste al paciente? Efsun dijo que estoy escribiendo tu final, haré que te echen de la clínica. En la clínica Efsun trató como paciente al entrenador del equipo de fútbol del que era hincha. Él estaba muy feliz de verle y le hizo una pequeña petición. Gulen dijo, Efsun lo llevará a la junta de supervisión de negligencia para incriminar a Emir contra Efsun. Nunca has estado en la junta, esto es una cuestión de dignidad para ti, tu doctorado se verá empañado. Emir también se dirigió a Efsun enojado. Emir le dijo directamente a Efsun, ¿me llevarás al comité de ética? Nunca me he presentado ante el comité, esto dañará mi cirugía. Efsun también dijo, no, no te llevaré al comité de ética, no tienes culpa en este asunto, todos lo sabemos. Pero Emir no le creyó a Efsun, creía que Efsun convocaría a la junta. Luego ambos dijeron que no confiaban el uno en el otro y se fueron diciendo que no deberíamos juntarnos a menos que sea necesario. Mientras tanto, el hermano de Emir, Zen, llamó y dijo que tuvo un accidente con su automóvil. Emir y Efsun fueron a Zen. En su camino, invitó a Emir y Efsun al simposio que se realizará el fin de semana. Llegaron a Zen y vieron a Burku. Efsun se sorprendió. Efsun le preguntó a Burku y Emir le preguntó a Efsun al mismo tiempo, comillas, ¿dónde se encuentran? Él dijo, estamos en la misma clase que Burku Zen, y Efsun respondió que ella es la sobrina de Burku Binur. Luego fueron al café cerca del hospital y cenaron juntos. Antes de irse del lugar, Efsun saludó a los otros médicos y le dijeron que necesita armar el tablero para mostrarle a Efsun a su jefe. Efsun dijo lo que fuera y se fue del lugar. Emir salió con una chica en el café y la llevó a casa. Emir y su novia pasaban el rato en casa y tenían momentos románticos. Justo cuando los dos iban a estar juntos, se escucharon gritos desde el piso de Efsun. Emir dijo cuáles son estos sonidos, y la chica a su lado dijo la típica pelea de amantes. La orden estaba intrigada. Las voces se hacían más fuertes que Emir no pudo soportarlo y subió las escaleras hacia Efsun. Efsun estaba viendo el partido de su equipo gritando en su casa. Cuando Emir entró, Efsun estaba haciendo un tótem con los ojos cerrados. Emir Efsun estaba muy sorprendido por este estado de cosas, se rió y se sorprendió nuevamente. Cuando el equipo anotó, Efsun saltó sobre Emir con alegría. Emir cayó al suelo, los ojos de Efsun y Emir se encontraron. Efsun le dijo a Emir, ¿qué diablos? Me saltaste encima, dijo Emir. El gran hombre de Efsun se enojó con Emir porque no podías sostenerme o mantenerte erguido. Efsun siguió celebrando el gol. Emir le dijo a Efsun, es por eso que viniste corriendo a casa y sonreíste. Efsun era un fanático acérrimo. Cuando el entrenador del equipo que vino a la clínica salió a hacer unas declaraciones en la televisión, primero le dio las gracias a mi médico Efsun Arman y le mostró la camiseta con las firmas de todo el equipo, que era a petición de Efsun. Efsun saltó en el aire con alegría y miró a Emir Efsun con admiración. Le dijo a Emir Efsun, quien recobró el sentido, no entiendo el fútbol, pero también tengo mis propias habilidades. Ella le pidió que pusiera la uva sobre la mesa en su boca. Efsun tiró las uvas, Emir las atrapó en el aire. Emir fingió atragantarse con las uvas. Efsun temía que estuviera a punto de intervenir cuando Emir se echó a reír. Luego ambos rieron y charlaron hasta la luz de la mañana. Era la primera vez que Emir se lo pasaba tan bien con una chica. Charlar era bueno para ambos. Mientras observaba las primeras luces de la mañana. Desde el balcón de la mañana, Emir pensó en su invitado en la casa. Inmediatamente bajó las escaleras. La mujer se enojó con Emir y salió de la casa. Por la mañana, la señora Pervin llamó a Efsun y la presionó para que llevara a Emir a la junta.
Se suponía que Efsun haría esto como jefe en el trabajo. Fue a la granja de caballos de su amigo SL para pensar. Emir también estaba en la granja. Estaba entrevistando a Ashley. Luego fue Emir Efsun. Efsun le dijo a Emir que convocaría la junta. Emir se enojó y acusó a Efsun de mentir. Emir le preguntó a Efsun, comillas, ¿qué te pasa? Eres cercano a mí, dices que te echarán de la clínica, hablas conmigo hasta la mañana, ¿qué quieres de mí? Tuve que convocar a la junta en encantamiento, señora Pervin y tu padre quieren que sea así, cuando dije que estaba desesperado, Emir se alejó de Efsun. Los dos se conocieron en el hospital. El Emir fue al consejo e hizo su defensa. Efsun también defendió a Emir para apoyarlo, pero la junta decidió sacar a Emir de la clínica por una semana. Emir salió de la clínica, Efsun estaba muy molesto. Emir condujo un coche para despejarse la cabeza, tomó aire del mar, tocó la guitarra. Luego trató de volver en sí. Hizo un ramo de rosas y se acercó a su novia, a quien olvidó en casa el otro día, y estaba con ella. Efsun, por otro lado, tenía mucha curiosidad por Emir, no pudo comunicarse con Emir durante días. Todos los médicos asistieron al simposio que tendrá lugar durante el fin de semana. Efsun también estaba allí, esperando que llegara Emir. Esta espera llamó la atención de Binur. Finalmente Emir vino y saludó a Efsun. El comportamiento de Emir había cambiado, estaba tratando de parecer feliz. Efsun y Binur salieron a tomar el sol junto a la piscina. Ha llegado el pedido. Su cuerpo se veía tan hermoso que Binur dijo, sacrificio al creador. La boca de Efsun también se abrió, estaba muy impresionada. Emir nadó en la piscina y Efsun siguió a Emir. Emir se acercó a Efsun, que estaba tomando una copa en el bar. Efsun estaba en llamas. Los dos acordaron para las 7 p.m. juntos y se fueron al simposio. El simposio ha comenzado. Emir pronunció el discurso de apertura, oradores invitados dieron sus discursos. Finalmente, respondiendo a las preguntas realizadas, Emir anunció su renuncia frente a las cámaras. Todos estaban conmocionados. Así terminó el episodio.